Hola a todos, soy Blue Trader y os doy la bienvenida a este Market Review del 23 de julio de 2021. Después de un corto periodo de vacaciones, pues volvemos al ataque. En esta ocasión vamos a ver cómo los gráficos nos han dado la razón en la mayoría de los activos y en muchos de ellos pues la gente se ha llevado un pequeño susto como ha sido en el Bitcoin. En otros casi hemos llegado al objetivo marcado y en una buena parte de ellos pues el mercado se ha girado. Así que sin más, vayamos a ver los gráficos. Y como siempre, antes de empezar, el aviso legal. Os recuerdo que la operativa en ETF, CFDs, opciones, futuros o cualquier otro derivado conlleva un alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para el público en general. Blue Trader Giro es un canal de formación e información y en consecuencia no se proporciona asesoramiento financiero ni señales ni recomendaciones de compra o venta de los diferentes activos. Recordad que la inversión en los mercados financieros requiere de formación y experiencia. Antes de pasar a los gráficos, una pincelada rápida para ver lo más relevante de la macro de esta semana. Y lo más relevante de la macro esta semana pues ha sido la conferencia de prensa del Banco Central Europeo, donde Christine Lagarde ha hablado de lo que piensa hacer esta entidad en los próximos meses, ¿no? Resumiendo, que piensan hacer lo mismo que la Fed, es seguir comprando y comprando más, y que la inflación pues le da un poco igual que se vaya por encima del 2%, no le pone límites, y para que no parezca que han copiado a la Fed, ¿vale? Porque estos tíos tampoco son muy listos, recordemos que está ahí Lagarde y toda su camarilla, pues se ha inventado un párrafo que yo creo que esto le ha llevado como una hora redactar este párrafo de aquí, que dice tal que sí. Mantendremos en variación los tipos de interés oficiales del BCE. Esperamos que continúe en sus niveles actuales o en niveles inferiores, hasta que observemos una convergencia sólida de las perspectivas de inflación hacia un nivel suficientemente próximo, aunque inferior al 2%, en nuestro horizonte de proyección, y dicha convergencia se haya reflejado de forma consistente en la evolución de la inflación subyacente. Todo este párrafo es para decir que no pueden hacer nada con la evolución de la inflación, ¿vale? Con la deuda que tiene la Comunidad Económica Europea, con el endeudamiento que tienen los distintos países y con el endeudamiento que tienen pues las empresas, una subida de tipos sería una catástrofe para todos y por lo tanto están como un poco atados de pies y manos. Y para justificarse, pues se han... Yo me he leído otras veces este párrafo y sigo sin entenderlo. Yo no sé cómo se puede redactar esta mierda. Vale, esto es una mierda, hay que decirlo como claramente. Vale, esto es un comunicado que aparte de gente economista, pues va a leer los periodistas y los periodistas lo van a transmitir a la opinión pública. Pero si tú quieres hacer una traducción que sea entendible para una persona que no sepa nada de economía, pues te corriges este párrafo y no hay manera de traducirlo, ¿vale? Ni aun sabiendo algo de economía o sabiendo mucho, es entendible el párrafo, ¿vale? O por lo menos a mí me resulta muy enrevesado, ¿vale? No sé por qué han hecho esta mierda, pero bueno, ahí está. Resumiendo, que el Banco Central Europeo va a seguir soltando billete y que está en dovish total, ¿vale? Y si la inflación sube, pues cuando llegue el momento ya verán cómo la arreglan, pero de momento no pueden tocar los tipos de interés. Y eso es lo que ha dicho Lagarde en su intervención. Y ahora sí, vamos a ver los gráficos. He puesto en los gráficos una media ponderada de 150, ¿vale? Que lo que nos da esta media, pues es la dirección del mercado en el largo plazo. Es decir, que mientras que el precio esté por encima de esta media, entendemos que estamos en un mercado alcista y cuando el precio está por debajo, que estamos en un mercado bajista. Pues bien, vamos a empezar por el bono americano de 10 años. Como dijimos la última vez, pues había que tener paciencia. Después de este acelerón que se dio hasta aquí, pues lo normal es que
hubiese un retroceso a la zona soporte que teníamos pintada. Como veis, casi le ha tocado al tick y desde ahí ha rebotado. Lo normal es que venga a buscar el 0.382 o el 0.50, ¿vale? De toda la subida previa. Ahí ha rebotado, lo normal es que venga otra vez y desde ahí pues intente montar una nueva estructura al alza. De momento pues sigue siendo alcista, aunque bien es verdad se ha deteriorado un poco el gráfico ya que el precio está por debajo, pero bueno, estamos en un retroceso del precio, con lo cual pues en principio tampoco tiene que ser nada grave. Pasamos ahora a los índices. El SP500 pues sigue intratable, ¿vale? Mercado alcista. Habíamos dicho el último día, ¿vale?, que teníamos que esperar una corrección. Esta ha llegado por fin, pero ha sido una mini corrección, ¿eh? Pues no os vayáis a pensar que los americanos están para tirar la casa por la ventana. Han bajado un 3,66 y desde ahí han hecho una vuelta en V. ¡Hala! Para arriba otra vez. Y bueno, de momento la divergencia sigue activa. Lo que pasa es que ellos están haciendo máximos. Ya veremos la semana que viene lo que pasa. Pero más probable es que una vez que han superado estos máximos, pues sigan haciendo máximos la semana que viene. Mercado alcista a tope en el SP500. Para el Dow Jones, como veis, está consolidando. Veis que el precio siempre está por encima de la media, es que lo hacen de libro. ¿Vale? El precio estaba consolidando, rompió el canal alcista y hoy ha marcado un nuevo máximo. Se ha quedado justo ahí a las puertas, ¿vale? Porque este es el máximo anterior y no lo ha logrado superar. Con lo cual sigue todo un poco igual y seguimos teniendo divergencia, ¿vale? El precio ha bajado tan poco que no le ha dado tiempo a corregir esta divergencia ni a montar una estructura alcista, porque como veis las bajadas y subidas, las correcciones que tiene el mercado aquí, ¿cuánto ha corregido el Dow Jones? Pues también un 360. Vale, son en V, baja y baja 2 días y en 3 días, pues el precio 3-4 días vuelve a estar otra vez en máximos. Es una cosa alucinante. Lo del mercado americano, de verdad, no tiene nombre. Venga, largos para el Dow Jones y si rompe estos máximos la semana que viene, pues irá a buscar nuevos máximos. Para el Nasdaq. El Nasdaq yo creo que ha corregido un pelín más. Vamos a ver. Porque desde máximos ha caído, bueno, también lo mismo, un 3,5, casi nada. O sea, y como veis, son vueltas en V, no se andan con tonterías. Aquí, tonto el último, ¿eh? Nada que corrige el mercado, pues aprovechan para entrar. Ni tan siquiera ha ido a retestear la anterior zona de techos, ¿vale? Se ha quedado ahí a medio camino y sigue haciendo máximos. Como veis, este indicador que tengo aquí está marcando que hay divergencia en el RSI en diario, pero de momento sigue ahí. Como vemos, de momento está marcando divergencia, ¿vale?, en el MAC, pero lo normal es que una vez que haya roto este máximo, y lo ha roto hoy claramente, esto reteste este nivel y vuelva a hacer máximos. O sea que mercado americano, como venimos comentando desde semanas pasadas, pues está alcista y hay que dejarlo. Vale, el objetivo del DAX que habíamos marcado en 1490, queda por aquí, pues no se ha cumplido. Como veis, teníamos esta zona de techo. Se me ha borrado aquí la divergencia que le habíamos marcado. Vale. Si el DAX consigue meterse otra vez dentro del canal y superar estos máximos, pues volverá a marcar nuevos máximos. Vale. De momento,
pues hay que esperar a ver cómo sigue. Como veis, se apoya muy bien en la media de 150 y desde ese nivel pues se ha ido para arriba. Con lo cual, de momento, pues la estructura, si bajamos a time frames inferiores, 1, 2, 3, 4 velas azules, y este de aquí de rango amplio, indica actividad profesional y que las manos fuentes se han entrado a comprar. Con lo cual, pues DAX alcista también. Estamos un poco con el mercado americano. Y después de lo que dijo nuestra amiga Lagarde en la conferencia de prensa, pues estamos viendo cómo se va a tomar el mercado, que ha sido muy bien, ¿vale? Lagarde ha dicho que hay billetes para comprar acciones y aquí tonto el último. En el IBEX habíamos marcado un objetivo de 8.150 desde que habíamos detectado la zona de máximos. El IBEX cayó un 11,36 y se quedó pues nada, a un paso de llegar a nuestro objetivo, a 100 puntitos, ¿vale? No lo hemos conseguido por poco, pero bueno, ya el IBEX se ha girado, casi está haciendo una V. De momento, como sabemos, el IBEX es un índice débil y se ha parado en la primera resistencia que tiene. Y tiene la media por debajo. Pero bueno, la estructura de largo plazo sigue siendo alcista. Parece que ha roto este canal a la baja. A ver, vamos a dibujarlo. Efectivamente, pues ha roto el canal bajista, con lo cual, pues a partir de ahora, y si supera este nivel, esta resistencia, pues habría que empezar a hablar de largos. Mientras que no esté por encima de la media y no supere esta resistencia, dado que el IBEX es un índice que de por sí es débil, ¿vale? Con respecto al resto de mercados, pues no podríamos hablar de largos en este índice. Eso sí, si supera este nivel, y vamos a dibujarlo aquí, ¿vale? Si supera este nivel, viene hasta aquí, retestea, se podrá de nuevo ir a buscar máximos, ¿vale? A buscar la directriz bajista a largo plazo, que como ya os he comentado, pues viene desde 2008. ¿Vale? Es una zona importante de resistencia para el IBEX y si supera esto, otro gallo cantaría aquí. Vale, pasamos a materias primas. El oro, de momento no nos quiere dar mucho la razón, ¿vale? Tampoco es que se quiera salir. Como veis, la media se está aplanando. El movimiento sigue manteniendo la estructura bajista, es decir, máximos y mínimos decrecientes. Y de momento, y tal como está la cosa, pues hasta que no rompa por encima de estos máximos que tiene aquí y vuelva a marcar una estructura alcista, ¿vale? No podremos decir que esto ha cambiado. Con lo cual sigo manteniendo el mismo objetivo, que es 1681. Y lo vamos a marcar aquí, lo vamos a escribir para que quede para la semana que viene. Objetivo 1680. Vale, yo creo que lo teníamos marcado de la semana pasada, pero lo debí de borrar. Bueno, lo he dicho. Por debajo de este nivel de 1680, si como veis el precio ha separado 1, 2, 3, 4 veces. Si lo perdiese, probablemente iríamos a los 1454. Que es complicado, ¿vale? Por tal como está el dólar, los tipos de interés y todo esto en América, se hace complicado ver esta situación. Pero de momento el dólar, quiero decir, el oro es bajista, la plata tiene un gráfico que está un pelín peor que el oro y de momento no pinta bien. Pero bueno, tarde o temprano, si los tipos de interés suben en América, pues el oro lo acabará haciendo bien. De momento no toca. Y ahora vamos a ver el gráfico de nuestros amigos de Goldman Sachs. Vale, como veis,
el día que salió la noticia, que fue el día que hice la visión de mercados, marcamos aquí que Goldman Sachs había marcado el objetivo de barril en $80. Vale, esta fue una noticia que salió el 6 de junio a primera hora y vamos a bajar en gráfico horario. Vale, porque esto es el mercado europeo. Estaba más o menos en zona a un guizo máximos, porque eran las 2 cuando salió la noticia, pues por ahí a primera hora de la mañana Goldman Sachs dijo que el precio del barril por aquí, más o menos por esta zona, dijo que el precio del barril pues para Goldman Sachs debía de estar en $80, era ese el precio objetivo que le marcaron. Pero ¿qué pasa cuando los Big Boys marcan un precio objetivo? Pues lo que espera es que el público reaccione, entre comprando aquí para que ellos puedan vender y desde ahí le dan un ataque para abajo. ¿Y dónde se ha parado el precio? Pues como veis otra vez se ha parado en la media de 150. ¿Y qué hay más aquí para que se haya parado el precio? Pues hay una zona de soporte. Como veis, el precio fue rechazado una vez, fue rechazado dos, fue rechazado tres y finalmente a la cuarta intento rompió, subió. ¿Y dónde va a ir otra vez a buscar apoyo? Pues a la antigua resistencia que se ha convertido en un soporte. ¿Y qué está pasando ahora? Pues como Goldman Sachs ha dicho que el precio objetivo era de $80, Goldman Sachs ha entrado comprando aquí y yo me imagino que está vendiendo aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que yo haría si fuera Goldman Sachs? Yo estaría vendiendo por aquí repartiendo papel y a partir de aquí pues veremos una bajada del crudo. Puede ir a retestear otra vez los máximos, pero no creo que llegue a los 80. Porque en los 80, no sé si seremos capaces de verlo en este gráfico. Os recordáis que el petróleo llegó a cotizar en negativo con la parada de la economía, porque como nadie consumía petróleo, pues nadie quería guardar el petróleo. Y como veis, es una directriz que, al igual que el IBEX, viene desde 2008 y es una directriz bajista y que pasa por el entorno de los 80. Con lo cual, el precio normalmente cuando llegue aquí, pues caerá. Por eso nuestros amigos de Goldman Sachs han dicho que el precio objetivo es de 80. Y ellos ya están vendiendo. Han vendido antes, van a seguir vendiendo y cuando llegue a 80, pues venderán todo y más, ¿vale? Porque ellos han dado ya su recomendación de compra para que tú compres y ellos puedan vender. Y esta bajada en porcentaje desde que Goldman Sachs dio la noticia, más o menos por ahí, vamos a cogerla aquí, representa un 14%. Vale, para la gente que haya entrado aquí en una posición larga de crudo, pues lo normal es que hayan barrido los stops, ¿vale? Que aguantar la posición perdedora de menos un 14% en un ETF es, aunque sea un riesgo pequeño, no puede ser, ¿vale? Lo normal es que Goldman Sachs se haya quedado con toda esta pasta. Bueno, pues nada, ahora, de igual manera que aquí estaba súper claro que Goldman Sachs iba a vender, ahora me genera dudas, ¿vale? Que estén vendiendo otra vez por aquí. Pero lo normal es que ver cómo el precio retestea esta zona y si aparece alguna señal de venta, pues lo comentaremos, ¿vale? Porque lo normal es que tire hacia abajo. Vale, el Bitcoin pues sigue su curso, ¿no? Ha dado esta semana un pequeño sustito y como veis ha hecho un cierre más bajo que los anteriores y el gráfico continúa deteriorándose, ¿vale? Sigo marcando mínimos decrecientes y máximos decrecientes, con lo cual no se augura nada bueno para el Bitcoin en el medio plazo. Eso sí, si es capaz de ponerse por encima de la media y romper el canal, como siempre digo, pues podríamos ver un escenario alternativo. De todas maneras, mi objetivo de momento, hasta que no rompa este rango lateral, sigue siendo los 19.629, ¿vale? O por redondear los 20.000. Pero yo creo que debería llegar hasta este nivel.
como siempre os digo, ¿qué tiene que pasar? Y esto ya lo publiqué aquí el día que se pegó esta bajada. A ver que tengo por aquí un tweet. ¿Dónde está? Del día 16 de julio. ¿Vale? ¿Y qué puse en el tweet? Bitcoin a punto de desplomarse y espero el cruce de MAC que ya se había dado y una corrección del NYSE, ¿vale? Que se produjo poco después. Y este es un tweet del 16 de julio. Vamos a ver ahora el gráfico. Vale, del día 16, o sea, de aquí. Por ahí estaba el precio. Y desde ese nivel, esto cayó en precio un 6%. Y como veis, ha hecho una recuperación en V. ¿Vale? Igual que el mercado americano. Como os he dicho una y otra vez y os repito, lo normal es que el Bitcoin haga lo mismo que el SP. ¿Vale? Ahora están un poco descorrelacionados, pero uno sigue el otro. Lo que pasa es que el Bitcoin está débil, las manos fuertes han vendido esto, no quiere saber nada de Bitcoin de momento. Así que Bitcoin sigue siendo bajista y su proyección está ahí, 19.629. El escenario alternativo pasaría por superar la media y la superación del canal. Y una vez que veamos eso, cambiaría la estructura y podríamos ver nuevos máximos. De momento, pues Bitcoin bajista. Dólar index. Sigue todo más o menos igual. Vale, aquí también tengo un tweet publicado de que esto está a punto de romper y esto lo publiqué el 21. Vale, como veis está aquí haciendo máximos, aunque estas velas así con vela no auguraban nada bueno, pero bueno, está en la zona de resistencia. Esa es una zona de resistencia súper importante para el dólar index y no es de esperar, le va a costar romperla, eso está claro. Pero el activo va con fuerza, como veis, rompió, bajó y aquí ha metido un pin par con la declaración de Christine Lagarde y a partir de ahí, pues probablemente la semana que viene veremos nuevos máximos en el dólar index, ¿vale? Porque el euro, lógicamente, se tendría que debilitar. Y por su parte, el euro sigue con su estructura bajista, marcando nuevos mínimos y máximos decrecientes. Nada nuevo por bajo el sol. Seguimos manteniendo nuestro objetivo de 1,17 para el euro. Como veis, está ahí al lado y no le queda mucho. Así que vamos a borrar todos estos Fibonacci de momento. Vale, no descartamos que el precio, como veis, el precio está por debajo de la media, la estructura es bajista, claramente es bajista esto, ¿vale? 1,17 es su primer soporte relevante y lo normal es que lo visite pues en las próximas semanas. Puede llevarle una semana, 2 o 3, ¿vale? Incluso puede ser que esto se vaya a rotar a la parte alta del canal, ¿vale? Y después vuelva a caer. Pero no tiene pinta, ¿vale? Lo normal es que siga por aquí descansando y en algún momento vaya al 1,17 y a partir del 1,17 sí que es probable que veamos un rebote al alza, ¿vale? Porque el mercado también está empezando a estar un poco sobrevendido, aunque de momento no hay divergencias en RSI. ¿Vale? Ya empieza a ver por aquí alguna, ¿vale? Que no está marcando divergencias en RSI, pero en 4 horas no tenemos y en diario menos. Con lo cual, pues camino abierto para que siga bajando. Libra dólar, uno de 4.800 de objetivo que se quedó ahí en el primer soporte. Como veis, el soporte ha funcionado perfectamente, lo vamos a estirar y desde aquí pues vamos a ver lo mismo que hice el otro día. Este es un activo que se comporta bastante bien. Como veis, la libra dólar está por debajo de la media, la estructura es bajista, se mueve dentro del canal ordenadamente. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Como veis, la libra dólar se mueve ordenadamente,
está marcando una estructura bajista con máximos y mínimos decrecientes. El precio se encuentra por debajo de la media de 150, otro motivo para estar bajista, y se está moviendo dentro del canal bajista. Nada nuevo. Ahora, ¿qué está haciendo? Pues rotando. Se puede ir hasta la parte alta del canal o bien al soporte que ha roto, que estaría por aquí, ¿vale? En los 1.38. Si lo supera, pues vendría a la media y desde aquí probablemente rotaría. Si lo superase, pues cambiaría la estructura. Lo que pasa es que, como hemos dicho, el dólar está muy fuerte y lo que es de esperar es que esto siga bajando, la libra siga bajando, ¿vale? Por lo menos en el corto plazo o hasta que el banco inglés mueva ficha, pues ahí va a seguir. Vamos a ver ahora el dólar contra el yen. Como veis, sigue fuerte. Esto perdió el canal alcista que llevaba, pero ¿dónde se ha parado el precio? Vaya por Dios, es la media de 150. Está fuerte porque ni tan siquiera ha venido a retestear el 0.382, ¿vale? Y ahora, pues desde ese nivel, pues está intentando buscar nuevos máximos. Como veis, tenemos una divergencia que aún sigue activa y tenemos que ver si el dólar es capaz de superar estos máximos, ¿vale? Como sabéis, el yen es el activo refugio y si hay problemas en las bolsas, pues una buena parte del dinero que hay en renta variable va a venir al yen, con lo cual pues esto tornaría y se iría para abajo. Pero de momento lo que nos dice el gráfico es que el precio está por encima de la media, la estructura es alcista, ha intentado marcar un mínimo decreciente y así lo ha hecho, ¿vale? Porque el último mínimo que tendría era este de aquí, lo respetó aquí, pero ahora lo perdió. Y ahora está intentando marcar un máximo creciente. De momento la estructura bajista no estaría conformada, lo que sí es que estamos en una estructura alcista. Vamos a redibujar el canal porque lo que tenemos en este momento ya no nos sirve, no refleja la realidad del activo y sería una cosa así. Estas flechas se enredan más que aportan, con lo cual las vamos a quitar. ¿Qué veo que no me gusta aquí del dólar yen? Normalmente las correcciones suelen ser en ABC, pero esto ha hecho una A, pero no ha sido capaz de hacer una B. ¿Por qué? Porque el dólar está súper fuerte. Y a partir de aquí, pues ha como generado pues una nueva estructura, lo que ha llevado a formar con una divergencia, con una especie de doble techo, con una envolvente. Pero bueno. Y a partir de aquí, pues como vemos, está intentando cambiar la estructura alcista. Si lo consigue y supera estos máximos que tiene aquí, que esto lo veremos lunes o martes, pues cambiaría el dólar yen a estructura super alcista y largos para el dólar yen, igual que el resto de cruces que hemos visto hasta ahora. Y he metido el otro mayor que me quedaba para así verlos todos, y a partir de los siguientes market review meteremos también el dólar contra canadiense y algún par de forex más, ¿vale? El dólar contra el franco suizo tampoco tiene nada de especial, sigue el mismo patrón que los otros, se ha salido del canal bajista, está formando un canal alcista, el precio actualmente está por encima de la media de 150. Como veis, se ha apoyado esta semana, se ha apoyado en la media de 150 y a partir de ahí, pues intentará buscar nuevos máximos. Vale, no pasaría nada si fuese a la parte baja del canal y si metiese un poco por debajo de la media de 150. Vale, estaría ahí tonteando con ella, pero bueno, nada nuevo. Lo normal es que el dólar sigue subiendo contra todas sus cruces y a ver lo que hace la semana que viene. Bueno, y hasta aquí la revisión de mercados. Espero que os sea de ayuda para las sesiones de la próxima semana y si queréis que analice algún activo en concreto, dejadlo en comentarios. Y ahora, el emplazamiento publicitario. Gracias a todos los que me seguís en YouTube, Facebook y Twitter
Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, comentar y dejar tu like. Un saludo y buen trading.